Cuando mi hermana menor y yo esperábamos ser adoptadas en el orfanato, llegaron un hombre y una mujer. Mi hermana menor, arrogante, eligió de inmediato a la señora Zoe, que vestía elegantemente. A mí, en cambio, me arrebató un hombre común y corriente con aspecto desfavorable. Inesperadamente resultó ser una persona adinerada que mantenía un perfil bajo. Tras adoptarme, anunció mi identidad públicamente. Mi hermana menor, sin embargo, era severamente disciplinada por la señora Zoe. A menudo la golpeaban y castigaban. Y finalmente sus compañeros de clase la acosaban. Estaba temblando por todas partes, salpicada de agua sucia. Me rodeaba la multitud al salir. Mi hermana menor me odiaba tanto que me empujó en cualquier edificio cuando no estaba prestando atención. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día de nuestra adopción. Al ver a mi hermana menor elegir al hombre sin dudarlo, supe que ella también había renacido. El día de nuestra despedida, mi hermana menor sonrió con significado. Hermana, de ahora en adelante viviré en una familia adinerada. Si no tienes dinero para comer, incluso puedo ofrecerte un par de bocados. Parecía enojada por fuera. Pero yo estaba rebosante de alegría por dentro. En esta vida, mi hermana menor puede ser simplemente un canario en una familia adinerada. Tío Hitterter. ¿Puedo llamarte papá? Te pareces mucho a mi padre en mi recuerdo. Extraño mucho a mi papá. Cuando mi hermana menor, con lágrimas en los ojos, abrazó a Hugh, supe que había renacido. Mi hermana menor tenía unos ojos grandes y llorosos. Aunque su rostro era joven, era evidente que era una belleza en ciernes. Efectivamente, los ojos de Hugh se iluminaron y rápidamente ayudó a mi hermana a levantarse con una mirada de lástima. Din, Meng Dine. Esta niña y yo tenemos una conexión. Me la quedo entonces. Al ver esta escena, la madre Din no pudo evitar mirar de nuevo a mi hermana menor. Parecía preguntarse por qué mi hermana menor había cambiado repentinamente su naturaleza y le estaba dando la oportunidad de una buena vida a otra persona. Al ver esto, Zoe me señaló con frialdad. Entonces la adoptaré. El día que nos despedimos, mi hermana menor sonrió con significado. Hermana, de ahora en adelante viviré en una familia adinerada. Si no tienes dinero para comer, puedo comer y te sobra un par de bocados. Parecía enojado por fuera. Pero por dentro estaba rebosante de alegría. En esta vida, mi hermana menor puede ser simplemente un canario en una familia adinerada. En la vida anterior, mi hermana menor eligió a la señora Zoe, quien vestía elegantemente sin dudarlo. Siempre había sido presuntuosa y aprendió a tratar a las personas de forma diferente según su estatus social desde pequeña. Así que el día de la adopción, igual que hoy, se arrodilló primero frente a Zoe, permitiendo que Hugh me adoptara y se llevara conmigo. Pero cuando llegó a casa de la familia Zoe, se dio cuenta de que la vida allí no era fácil. Mi hermana menor esperaba una vida de princesa, donde pudiera simplemente relajarse y que todo le fuera servido. Sin embargo, Zoe la educó con los métodos más estrictos. Si cometía un error o no lo hacía bien, Zoe la golpeaba y la regañaba. Debido a su arrogancia, mi hermana menor pensó que su estatus era diferente tras convertirse en hija adoptiva de la familia Zoe. Era demasiado arrogante en la escuela y ofendía a los demás. Inesperadamente, Zoe no la defendió en absoluto e incluso la observaba con frialdad. Además, no era fácil tratar con los demás parientes de la familia Zoe. Así que mi hermana menor sufría acoso escolar constante por parte de sus compañeros y tenía que soportar las burlas de los extraños parientes de la familia Zoe al llegar a casa. La vida era miserable. Sin embargo, después de que Hugh me adoptara, me adoraban. Mi rostro, que había estado pálido por la desnutrición, se volvió cada vez más hermoso tras recibir buenos cuidados con el tiempo. Más tarde, en segundo año de universidad, me cambié a la escuela de mi hermana menor. Mientras ella temblaba por todas partes, salpicada de agua sucia, me vi rodeada por la multitud al salir. En la fiesta de la escuela, toqué una pieza en el escenario y me robé el espectáculo. Los compañeros del público no pudieron evitar cotillear al ver nuestras caras tan parecidas. Ava se parece muchísimo a Nina. Es una lástima que sus destinos sean tan diferentes. Mi hermana menor apretó el puño con tanta fuerza que se le clavaron las uñas en la carne. Más tarde, Hugh admitió mi identidad delante de todas las familias adineradas de la ciudad. Diciendo que yo era su hija biológica,
a quien había perdido hacía mucho tiempo. Los celos de mi hermana menor alcanzaron su punto máximo en ese momento. Encontró la oportunidad para matarme y luego me empujó en el edificio. Nunca olvidaré su cara de resentimiento. Después de morir, me di cuenta de lo equivocada que estaba. Siempre recordé las últimas palabras de mi madre antes de morir y cuidé mucho de mi hermana menor. Aunque solo era un año mayor que ella, siempre que había algo bueno en el orfanato, le daba mi parte a mi hermana menor. Era regordeta y redonda. Mientras era morena, delgada, no había cumplido mi obsesión. Y pequeña. Para cuidar de mi hermana menor, incluso repetí curso a propósito para estar en la misma clase que ella. Pero a los ojos de mi hermana menor, todo esto era lo que debía hacer. Y ella nunca me lo agradecería. En esta vida eligió a Hugh primero. Esperando vivir una vida gloriosa como jovencita. Pero ella no sabía que para conseguir algo, había que pagar un precio. Lo que mi hermana menor creía que era sufrimiento podría ser un nuevo comienzo para mí. La señora Zoe nunca se había casado. Era hija única de su padre. Tras la muerte de este en un accidente de coche, se convirtió en la cabeza de la familia Zoe por sí sola. En tan solo 10 años, el patrimonio de la familia Zoe se multiplicó por varias en sus manos. Y había pasado de ser una antigua capital establecida a una empresa insubestimable en el mundo empresarial. No era de extrañar que mi hermana menor se volviera menos importante tras convertirse en la hija adoptiva de la familia Zoe. Sin embargo, precisamente por el estilo decidido y enérgico de Zoe, había ofendido a muchos parientes de la familia Zoe, tanto abiertamente como en secreto. Aquellos obsesionados con el dinero querían llevarse una parte del pastel. Tras enterarse de que Zoe no se casaría, intentaron por todos los medios enviarle a sus hijos con la esperanza de ganarse su favor. Pero Zoe los mantuvo a distancia e incluso fue al orfanato a adoptar un niño. Por eso mi hermana menor sufrió tanto acoso en su vida anterior. A pesar de que yo estaba mentalmente preparada. Descubrí que la vida no era nada fácil después de unirme a la familia Zoe. Zoe me envió a una escuela cercana. Estudiaba en la escuela durante el día y dedicaba 2 horas extra a clases complementarias al llegar a casa por la noche. Los fines de semana, iba a aprender diversas habilidades como montar a caballo, tiro con arco, tocar el piano y bailar. Siempre que Zoe tenía tiempo me vigilaba. Si estaba distraído o cansado, me obligaba a levantarme inmediatamente como castigo para despertarme. Todos los días al acostarme a descansar, la luz de la luna ya brillaba en el cielo tras la ventana. Este tipo de vida duró 2 años completos antes de que la actitud de Zoe hacia mí se volviera menos distante. Durante nuestras interacciones, también había un poco más de intimidad inconsciente. Aunque Zoe era estricta, mis notas mejoraron cada vez más gracias a su guía. Y mi cuerpo se fortaleció gracias al horario regular. Le estaba profundamente agradecido a Zoe. Y el cambio de actitud de Zoe hacia mí fue visto como una clara amenaza por los demás miembros de la familia Zoe. Zoe tenía muchos parientes. Pero después de llevarme bien con ellos durante estos 2 años, supe que lo único que les importaba eran las ganancias. Al principio, pensaron que el interés de Zoe por mí era solo un capricho pasajero. Hasta que vieron la dulzura con la que me trataba. Entraron en pánico. Si realmente me establecía en la familia Zoe, no habría lugar para ellos en la futura herencia. Así que empezaron a intentar por todos los medios echarme. Cuando Zoe no estaba, me negaban la comida a propósito y me mojaban las sábanas. En la escuela, sus hijos divulgaron a gritos mi condición de huérfano e incitaron a otros a señalarme. Lo acepté todo, pero los ignoré. ¿En serio? Había sufrido mucho más en mi vida anterior. No fue nada. Y cuando vieron que no reaccionaba, decidieron actuar. Un grupo de chicas, lideradas por la sobrina mayor de Zoe, Yuki Jeje, me rodearon. Me miraron con enojo y distafonía. Hijo ilegítimo. Mi moneda de 10 centavos y mi collar han desaparecido. ¿Lo cogiste? Creo que debe ser ella. ¿Qué cosas buenas podría haber visto alguien de un orfanato? No pienses que solo porque la tía es un poco amable con ella.
De verdad puede considerarse una jovencita de la familia Zoe. O entregas la moneda y el collar o sales de la casa de Zoe tú solo. Mientras hablaban, empezaron a registrarme todos a la vez. Sonreí y miré a estas niñas, apenas adolescentes. Bueno, hicieron todo lo posible para alejarme. Negué con la cabeza. No te quité la moneda ni el collar. ¿No estás celoso porque la señorita Zoe es buena conmigo? Me acosas en casa y quieres aislarme en la escuela. Pero afortunadamente. No me importa. No soy tan despreciable como tú. Mis palabras dieron en el clavo. Se sonrojaron y me fulminaron con la mirada. No pierdas el tiempo con esta zorra. Hagámoslo. La tía seguro que la echará. Mientras gritaban. Porque me rodeaban chicas. Intentaron arrancarme la ropa. Me tiraron del pelo. Y me obligó a levantar la cara. Me dieron bofetadas una tras otra, causándome un dolor sordo. Hatch. ¿Aún te atreves a mirarme? Golpéala. Miré el teléfono que estaban usando para grabar. Ahora tenía pruebas preparadas. Antes mi tolerancia era una mejor oportunidad para contraatacar. No quería causar problemas. Pero tampoco me daba miedo. El siguiente segundo. De repente choqué contra el abdomen de una chica y le di una patada en la pierna. La chica a su lado estaba a punto de ayudarla cuando la agarré del pelo y la tiré sobre la mesa. Entonces fue el turno de Yuki. Me había golpeado con más fuerza justo ahora. La empujé al suelo y la golpeé una y otra vez. Sobre todo en las zonas menos visibles. La última chica se quedó atónita. Tras recobrar el sentido, me dio una patada en la espalda y 2 puñetazos en la cara. Me hizo sangrar la nariz. Nadie ganó esta pelea. Me dieron una paliza sin contar a la pandilla. Pero las 4 también estaban gravemente heridas. Se consideraban jóvenes adineradas. Así que definitivamente no pelearían tan despiadadamente como yo. Al final, nos enviaron a los 5 al hospital. Dada la evidencia del vídeo, me defendí en defensa propia. A las demás chicas les dieron una nota de crítica. Más tarde Zoe vino a verme. ¿Te acosaron? ¿Por qué no me lo dijiste? Decírtelo no habría servido de nada. Solo quieren acosarme y obligarme a irme. Levanté la vista. Salté de la cama. Me arrodillé frente a ella. Y la miré fijamente mientras yo, con calma. Señorita Zoe, sé lo que quiere hacer al adoptarme. Odia a la familia Zoe y a estos parientes que solo se preocupan por las ganancias. Así que quieres encontrar a alguien que se encargue de ellos. Seré el cuchillo más afilado en tu mano. Al oír esto, Zoe me miró un buen rato. No se rió hasta que se me entumecieron las rodillas. Levántate. De ahora en adelante. No me llames tía. Llámame mamá. Espero que no me decepciones. Bajé la cabeza y sonreí. Adiviné bien. Como cabeza de familia de Zoe, ¿cómo podía Zoe ignorar todo lo que había pasado? Fue solo una prueba. Vio mi paciencia y determinación cuando luché. Supe que había pasado la prueba. Desde ese día, noté claramente que la actitud de Zoe hacia mí había cambiado. Me miraba cada vez con más atención. Y su sonrisa se volvió cada vez más sincera. La siguiente vez que vi a mi hermana menor fue exactamente el mismo día que en mi vida anterior. Llevaba un vestido caro, de alta costura y a medida, y lucía imponente. Su rostro rubio era suave como la nata. Y sus ojos tímidos y reservados eran realmente encantadores. En ese momento estaba absorto en mis pensamientos, mirando los requisitos que Zoe me había dado hacía un par de días. Estaba tan ansioso que me rascaba la boca y las mejillas. Si no se me ocurría un buen plan, Zoe sin duda aumentaría mi carga de trabajo por la noche. No quería trasnochar. En el podio. Mi hermana menor se presentó a los compañeros. Hola. Hola a todos. Soy Nina. He estado estudiando en el extranjero. Espero poder llevarme bien con todos ustedes en los próximos 2 años.
Levanté la vista y me encontré con la mirada de mi hermana menor. Sus ojos estaban llenos de orgullo y provocación. Y para presumir delante de mí, le pidió deliberadamente al director que la acompañara y recorrió la escuela durante un día entero. Después de clases. Estaba en la puerta de la escuela esperando a que Zoe me recogiera. En ese momento un coche de lujo se detuvo de repente frente a mí. La ventanilla bajó lentamente, dejando al descubierto el rostro de mi hermana menor. Salió del coche y se acercó a mí. Hermana. ¿Cómo va la vida en la familia Zoe? ¿Esa mujer te golpea y te regaña todo el tiempo? ¿Qué se siente ser intimidada? Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Zoe sin levantar la vista. Mi vida no es fácil. ¿Tu vida en la familia Zoo ha mejorado? He oído que la familia Zoo te critica mucho. Cuando mi hermana menor escuchó mis palabras palideció. Hugh tuvo un hijo Ryan de personalidad sombría. Hugh adoptó a una niña porque quería encontrarle compañía a su hijo. En mi vida anterior, después de que me adoptaran, Ryan me intimidaba a voluntad. No me dejaba salir ni ir a la escuela. Él tenía que encargarse de lo que comía y de mi ropa. Con Ryan, no tenía ningún espacio privado. Era una vida llena de humillaciones de la que no podía escapar. En mi vida anterior, me permitieron ir a la universidad porque quería hacerme sentir culpable. En el futuro, podría usarme para formar una alianza con otras familias y actuar como intermediario. Y ahora, mi hermana menor debe estar viviendo la misma vida que yo en mi vida anterior. Me miró con odio. Se clavó las uñas en la carne. Y me susurró. ¿Y qué? Es mejor que me golpeen y me regañen todo el día. Había tanta malicia en sus ojos. Vive una vida donde ni siquiera puedes comer ni vestirte bien. Puedes pudrirte en la tierra el resto de tu vida. Después de decir eso, mi hermana menor se marchó. En ese momento Zoe condujo lentamente hacia mí. Te compré varios conjuntos de ropa. Pruébatelos cuando llegues a casa. Y la próxima vez acompáñame a un cóctel. Le sonreí y asentí. ¿Quién dijo que mi vida era dura? Fue tan feliz. Después de pasar el fin de semana en casa, regresé al dormitorio. Me sorprendió descubrir que había una nueva incorporación, menos Nina. En cuanto me vio, se levantó rápidamente y me besó de arriba a abajo. Finalmente se lo entregó a Filbayo. Su mirada se detuvo en mi cuello y muñecas desnudas. Ella rió triunfante. Hermana, ¿no dijiste que llevabas una buena vida? TSK. ¿Por qué no tienes joyas? Las chicas también deberíamos saber vestirnos bien. Habló con sarcasmo. Me mostró el brazalete y el anillo de diamantes que llevaba en la muñeca. ¿Ves? Qué feliz soy en la familia Zoo. El dinero por este anillo es más de lo que podrías pagar. Incluso si te vendieras. Tras decir eso, mi hermana menor me miró expectante, esperando ver una expresión de envidia y arrepentimiento en mi rostro. Pero solo la miré con indiferencia. Zoe ya me había dado innumerables cosas así. Suspiré y sonreí con sarcasmo. La familia del zoológico es muy buena contigo. ¿Por qué te dieron tantas cosas bonitas? ¿Será que tienen otros motivos? ¿O es algún tipo de compensación? En cuanto dije esto, mi hermana menor se quedó paralizada y me miró con incredulidad. Estaba muy familiarizada con cada joya que llevaba mi hermana menor. Ya fuera la moneda de 10 centavos y el brazalete brillantes en su muñeca, o el collar con piedras preciosas azules alrededor de su cuello. Las había recibido todas en mi vida anterior. Ryan tenía un temperamento inestable y era propenso a estallidos de ira. Me dio ese anillo como compensación después de que me golpeara. Y el brazalete que mi hermana menor acababa de enseñarme fue una compensación por cuando Ryan me intimidó mientras estaba borracho. Por estos artículos tan poco considerados de lujo. Conseguirlos implica pagar un precio cada vez. Mientras mi mirada recorría cada joya, el rostro de mi hermana menor se tornó cada vez más triste. Como si no estuviera mirando su cuerpo, sino su vergonzoso pasado. Y ella debió haber pasado por todo esto.
Mi hermana menor recobró el sentido de repente. Me agarró con los ojos rojos. Y su voz estaba ronca. Tú también has renacido. Has renacido. ¿Verdad? ¿Por qué no me dijiste que habías renacido? ¿Por qué no me dijiste que la familia Zoo es así? Siempre fue así. Cada vez que pasaba algo, mi hermana menor siempre culpaba a los demás en lugar de reflexionar sobre sí misma. Después de vivir 2 vidas. ¿No fue ella quien tomó todas las decisiones? Solté un bufido frío. Tú elegiste todo lo que sucederá en el futuro. No puedes culparme. Si no lo soportas, entonces no presumas de estas cosas. Después de decir todo esto, regresé a mi cama y comencé a empacar mis cosas sola. Pero después de estar parada allí un rato, mi hermana menor seguía sin quitarse las joyas que la ataban. No pude evitar apartar la mirada con decepción. En la familia del zoológico, mi hermana menor jamás sería respetada. Si quería llevar una buena vida, tendría que complacer a ese padre y a ese hijo. Sin embargo, la mirada venenosa en los ojos de mi hermana menor me hizo comprender que no me dejaría ir fácilmente. Todos los años, la escuela organiza una actividad para otorgar becas. Como secretaria de la sucursal de la liga, estaba a cargo de la presentación de las cuotas de cada clase. Sin embargo, cuando abrí la computadora y fui al baño, al volver, vi que habían reemplazado el formulario. No le presté atención y simplemente envié el formulario sin hacer mucho ruido al profesor correspondiente. El día antes de la entrega de la beca, el orientador entró al aula con una actitud autoritaria y me fulminó con la mirada. Fue completamente lo opuesto a la forma humilde en que había intentado complacerme en la vida anterior. Me mostró los documentos. Ava. Mira lo que has hecho. El único cupo de becas de nuestra clase. Y de hecho lo llenaste en secreto con tu propio nombre. Te dimos el poder. No para que buscaras beneficios para ti mismo. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, todos en la clase estaban alborotados. Porque el cupo de becas cada año era muy competitivo. Y había muchos estudiantes de familias pobres que contaban con ese 0 yuanes para subsidiar a sus familias. Ahora que había asumido la cuota, ¿quién podía estar tranquilo? ¿Qué quiere decir la consejera? Ava ya se hizo con la cuota. Es una descarada. Rayos que. Con razón siempre está ayudando a la maestra. Resulta que iba tras los 0 yuanes. Y la becaria de este año fue mi compañera Lie, quien había acosado a mi hermana menor en su vida anterior. Mi hermana menor se acercó a mí y me dijo en voz baja. Hermana, si te arrodillas y me suplicas ahora, aún puedo decirte algo bueno. No pude evitar burlarme. Ya que quería dar un espectáculo. Entonces le seguiría la corriente hasta el final. De repente me puse de pie. Las lágrimas caían en silencio. Y miré a mi hermana menor con lástima. Compañera bostezando. Pensé que como nos llamamos y nos parecemos, te trataba como a mi propia hermana. Pero ¿por qué me calumnias así? Ava. Deja de fingir. Dije porque estabas comprando cosas tan a menudo estos últimos 2 días. Resulta que sabías que pronto tendrías dinero. En este momento, Yuki saltó y defendió a mi hermana menor. Desde que se peleó conmigo ese año. No solo tenía una cicatriz en la cara. Pero también porque había ofendido a Zoe. Su familia ya no podía involucrarse en el negocio principal de la familia Zoe. Naturalmente, los beneficios que podían obtener eran mucho menores. Así que para fastidiarme, incluso eligió la misma escuela y carrera que yo en la universidad. Por desgracia para mí, incluso estábamos en la misma clase. En la vida anterior, Yuki acosaba a mi hermana menor. Ahora las dos se habían confabulado. Eran la pareja perfecta. Dejé escapar un leve suspiro. Si no me creen, no pasa nada. Pero este año la beca se otorgó claramente con antelación. Podemos preguntarle a su compañera Lia si la recibió o no. Todos quedaron desconcertados. Y entonces todos empezaron a charlar y a mirar a Lia, esperando su respuesta. Lia levantó su teléfono y dijo en voz alta.
Profesor, debe estar equivocado. Ya recibí la beca. Mi hermana menor abrió mucho los ojos. Y miró a Lia con incredulidad. Por un instante. Su cara se volvió verde y luego blanca. En la vida anterior, Lia fue la principal instigadora del acoso escolar que sufrió mi hermana menor en la universidad. Pero nunca esperó que Lia me defendiera. Le guiñé un ojo. Después de conocerla, me di cuenta de que no era para nada la hermana acosadora que mi hermana menor había descrito. Era a mi hermana menor a quien no le gustaba limpiar. A menudo metía basura debajo de la cama, haciendo que el dormitorio apestara. Lia y las otras dos compañeras de piso no lo soportaron. Tras no poder convencer a mi hermana menor, se mudaron. Pero, según mi hermana menor, se convirtió en aislamiento. Y el día que nos volvimos a encontrar, estaba cubierta de agua sucia simplemente porque el supervisor del dormitorio no soportó su comportamiento y la obligó a limpiar. Y ella misma, sin querer, tiró el cubo de agua. Esto realmente cambió la situación y culpó a otros. Con el testimonio de Lia, la indignación pública que se había suscitado se desvaneció. Sin embargo, el consejero no se dio por vencido. Era evidente que mi hermana menor le había dado muchos beneficios. Al ver que seguía buscando pelea, levanté el teléfono. Grabé todas las calumnias que me acabas de lanzar. Un consejero que lidera el acoso estudiantil. ¡Qué buen titular! Ahora que Internet está tan desarrollado. Si la escuela aún quiere mantener su reputación, tiene que tranquilizarme. El consejero definitivamente no quería perder su trabajo. Así que solo pudo hacer que mi hermana menor se disculpara conmigo. Mi hermana menor tuvo que morderse el labio y a regañadientes me pidió disculpas. Y después de que me fui, su mirada venenosa permaneció fija en mí. Al día siguiente mi hermana menor compró té de frutas para todos los compañeros con el pretexto de disculparse. Ella me entregó específicamente mi taza. Compañera de clase Ava. Lo siento. La última vez me equivoqué al malinterpretarte. Así que te compré té con leche especialmente para disculparme. ¿Me perdonas? Bajé la cabeza y no pude evitar reír al ver el té con leche que me resultaba tan familiar. En mi vida anterior, después de que mi hermana menor y yo nos reencontráramos, me compadecí de sus experiencias y la cuidé abierta y secretamente. Pero por sus celos, aunque sabía que era alérgico al mango, me engañó para que tomara jugo de mango. Y lo que fue aún más desgarrador fue que a escondidas, le puso un montón de jugo de árbol de laca. En cuanto di un sorbo, mi cuerpo reaccionó de inmediato. Con la alergia al mango y la toxicidad del árbol de laca, no solo se me hinchó la cara como un bollo al vapor, sino que también me provocó úlceras bucales e insuficiencia renal crónica. Antes de que pudiera culparla por nada. Tenía los ojos rojos. Hermana Ava. No sabía que eras alérgico a los mangos. Lo siento mucho. Guau, guau, guau. Pero la sonrisa que se dibujó en la comisura de sus labios era claramente de alegría por el mal ajeno. Y ahora, delante de toda la clase, me metió el jugo en las manos y puso cara de servilismo. Negué con la cabeza. Lo siento. Soy alérgico al mango. Así que no lo beberé. En cuanto termine de hablar. Los ojos de mi hermana menor se pusieron rojos. Sollozó y rompió a llorar. Con la misma lástima que sentía, se aferraba al corazón. Compañera Ava, perdóname. Acabo de cambiarme de universidad, y no sabía muchas cosas. Así que te entendí mal. Por favor, perdóname. Solo puedo sentirme a gusto si tomas un sorbo. De lo contrario, seguiré culpándome. Me toqué la frente y sonreí con amargura. Aquí vamos de nuevo. Pronto un suspiro bajo. La discusión entre mi hermana menor y yo atrajo la atención de otros compañeros. Mi hermana menor lloraba tan lastimeramente que los demás pensaron que la estaba molestando. Al instante siguiente Yuki llegó corriendo. Luciendo justa. Ava, Ava. Ning Ning ya se disculpó. ¿Por qué sigues acosándola? Nunca pensé que fueras así. Acosando a compañeros. Eres un hipócrita con una falsa apariencia.
Me giré y miré la horrible cara de Yuki. Podía adivinar lo que estaba pensando incluso sin tener que pensarlo mucho. En fin. Ambos eran mis enemigos. Mejor me encargaría de todos a la vez. Con esto en mente. Chasqueé la lengua 2 veces con impaciencia. ¿Ya terminaste de fingir? Ya dije que no quiero beberlo. ¿Tienes que obligarme a hacerlo? Ya que crees que Nina es sincera. Entonces bébelo. Yuki resopló con frialdad y me miró con la nariz en alto. ¿Por qué no iba a beber el té de frutas que compró Nin-Nin? Creo que alguien es demasiado desdichado para poder beberlo. Me lo voy a beber ahora mismo para que lo veas. Sonreí levemente. Parecía que no sabía que contenía el té de frutas. Efectivamente. Cuando Yuki bebió el té de frutas con especias, la cara de mi hermana menor cambió. A los pocos minutos aparecieron densos sarpullidos en el rostro de Yuki. Confundida, se rascó la piel enrojecida. ¿Por qué me pica tanto la cara? Yuki sacó un espejo. Al ver las manchas rojas que tenía por toda la cara, gritó y se desmayó. Yuki no regresó hasta después de 3 días de hospitalización. Les dijo a otros que era alérgica a los duraznos y al té de frutas. Incluso corrió rumores entre sus compañeros, diciendo que la había obligado a beberlo. Por un tiempo. Algunos compañeros que ya estaban insatisfechos conmigo en clase me señalaban con el dedo a mis espaldas. Los ignoré. Después de todo, una bestia feroz siempre camina sola. En el dormitorio. Yuki, tras haber calmado mi obsesión, tiene sarpullidos rojos por toda la cara. Estaba charlando y riendo con mi hermana menor. Cuando vi la pulsera tan familiar en su mano, no pude evitar suspirar. Mi hermana menor era muy generosa. Debió de gastar mucho dinero para conquistar a Yuki. Cuando Yuki me vio regresar, de vez en cuando me ponía los ojos en blanco. Pero era inesperadamente gracioso al verlo con esa cara. Hay gente. Después de lastimar a otros, ni siquiera saben cómo disculparse. Se pasan el día entero en una posición que no les corresponde. Tienen la piel muy dura. Si yo fuera ella, no tendría el valor de quedarme en la escuela. Sí, ellos también. ¿Cómo podría alguien que hizo algo malo no disculparse ni sentir remordimiento? Nina. ¿Oíste eso? Yuki te pide que te disculpes. Dejé pasar estas palabras fríamente y los ignoré. Mientras estaban allí, dejé una caja sobre mi cama con mucho cuidado. Entonces me dije, este es mi tesoro. Debo protegerlo bien. Vale una fortuna. No alcé la voz lo suficientemente alto para que lo oyeran. La mano de mi hermana menor se detuvo mientras se arreglaba el cabello. Y me miró pensativa. Sería raro que no tocaran mis cosas. Después de guardar la caja, llevé mi mochila y me fui. Inesperadamente, como era de esperar. Poco después de dejar la escuela, el monitor del dormitorio me llamó a toda prisa. Ava. Vuelve rápido. Algo pasó en el dormitorio. ¿Qué? Nina y Yuki dijeron que les hiciste daño a propósito. Ahora Nina se ha caído y parece tener un hueso roto. Había muchísima gente afuera de la enfermería de la escuela. Incluso se oían los sollozos de mi hermana menor. Cuando me vieron aparecer, todos me abrieron paso rápidamente. Ryan consolaba con dulzura a mi hermana menor. Fingí no saber nada y me acerqué a preguntar. ¿Qué pasa, profesora? ¿Me llamaste para algo? Mi hermana menor temblaba, sentada en la silla, llorando. En cuanto me vio, un sollozo se le escapó de la boca. Y sus ojos estaban llenos de odio. Ava, Ada. Aunque no te caigo bien, creo que no te he ofendido. ¿Por qué me hiciste daño a propósito? Tenía tanto miedo que me torcí el tobillo. ¿Estás satisfecho ahora? Ryan dio un puñetazo en la mesa y, en un instante, me abofeteó. Ava. ¿Cómo te atreves a lastimar a mi hermana? ¿Te atreves a intimidar a la gente en la escuela? ¿De verdad crees que no hay nadie en nuestra familia del zoológico? Si no te tragas esta cosa aterradora hoy,
te haré sufrir aún más que Min Min. Me tiraron a los escalones y caí al suelo. Mi mente se quedó en blanco. No esperaba ver a Ryan tan pronto. Las escenas de su acoso en la vida anterior aún estaban vívidas en mi mente. Y el odio me inundó el corazón. Apreté los puños con fuerza para controlar la ira y el miedo. Mi hermana menor bajó la cabeza y adoptó una actitud de magnanimidad. Hermano. Olvídalo. Después de todo. Ava es mi compañera de clase. ¿Qué tal si la hacemos arrodillarse y disculparse conmigo? Las dos estaban jugando al policía bueno y al policía malo, y ya me habían condenado. Por un momento quienes desconocían la verdad creyeron sus palabras y empezaron a hablar de mí. No lo puedo creer. Ava es de una forma en apariencia y de otra en privado. Sus bromas asustaban tanto a alguien que caía fatal. Ya le había oído decir a Hiki que Ava se comporta como una tirana en el dormitorio. No esperaba que fuera cierto. El corazón más cruel es el de una mujer. Levanté la vista y solté una risa fría. ¿Cómo te hice daño? Hay tantos compañeros aquí ahora. Dímelo tú. No digas tonterías sin pruebas. Yuki se sintió provocada por mí y se levantó furiosa. Me señaló y me regañó. Dibujó la muñeca a mis pies. ¿Quién te dijo que metieras la muñeca en la caja? Nin y yo nos asustamos tanto al abrirla que nos caímos. En cuanto terminó de hablar, el alboroto cesó de repente. ¡Qué idiotas! De hecho, me presentaron las pruebas. Resultó que después de que me fui, no pudieron controlar su curiosidad. Yuki subió para coger la caja y se asustó al ver la aterradora muñeca que había dentro. Se cayó de la escalera y aterrizó sobre mi hermana menor. Así fue como mi hermana menor se lastimó. Tomé esa muñeca aterradora y miré fijamente a Yuki y a mi hermana menor. Según lo que dijiste. Te asusté a propósito. Pero recuerdo que mi muñeca estaba en mi cama. No. Entonces, ¿por qué te subiste a mi cama? Mi cama está claramente en la litera de arriba. La forma en que la gente a mi alrededor miraba a mi hermana menor cambió al instante. Así que era como si el ladrón gritara para atrapar al ladrón. Me burlé. ¿Lo ven? Se buscaron problemas robando cosas ajenas. Ahora quieren que yo asuma la responsabilidad. Nunca he visto gente tan desvergonzada. Lia también echó leña al fuego. Dios mío. ¿No es Nina una señorita? ¿Por qué le gusta hurgar en las cosas de los demás? No pasa nada. Llamaré a la policía. Te voy a denunciar por difundir rumores. Dije con frialdad. Al ver que la situación le era desfavorable, mi hermana menor frunció los labios y empezó a sollozar con los ojos rojos. Como una hermana con complejo. ¿Cómo pudo contenerse Ryan? Me arrebató el teléfono que iba a usar para llamar a la policía. Justo cuando estaba a punto de golpearme, se oyó una voz de mujer desde atrás. Fría y contenida. Me gustaría ver quién se atreve a tocar a mi hija. Era Zoe. Me giré sorprendido y miré. Vi a Zoe liderando a un grupo de trajeados que aparecían detrás. Entre ellos estabas tú. Ella se acercó. Me tomó la mano. Y me tocó suavemente la cara herida con una mirada desconsolada. Ada es mi hija. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a golpearla? Solo entonces los compañeros de clase que me rodeaban se dieron cuenta de que yo era la hija de la famosa familia Zoe. Mi hermana pequeña estaba sentada en la cama. Y los celos en su rostro eran difíciles de ocultar. En su vida anterior, Zoe la adoptó pero no la valoró. Y su vida era miserable. Pero Zoe me quería tanto. ¿Cómo no iba a estar resentida? Señor Zoe, no esperaba que el estilo familiar en su estimada casa fuera así. No solo incriminas a otros, sino que incluso recurres a la violencia. Creo que debemos reconsiderar la cooperación entre nuestras dos familias. Zoe cambió de tema. Director/A, doné muchísimo dinero a su estimada escuela. ¿Es este el tipo de estudiantes que cultivas? Al instante siguiente la cara de Hook se puso fea. Corrió hacia mi hermana menor y le dio una bofetada. Al instante.
La cara de mi hermana menor se hinchó. Y Hugh sonrió obsequiosamente y se disculpó con Zoe. Gerente general Zoe. No se enoje. Haré que estos dos niños desleales se disculpen con su hija ahora mismo. Ustedes dos, buenos menos por menos nada. Vengan aquí rápido. Mi hermana menor se quedó atónita y luego miró a Ryan con expresión suplicante. Ryan la consoló y la rodeó con el brazo, frunciendo el ceño con impaciencia. Papá. ¿Qué tiene de aterrador la familia Zoe? ¿Por qué son tan serviles? Somos la familia Zoo. Y nuestro negocio en el extranjero es enorme. ¿De verdad le tememos a una mujer ahora? ¡Qué bocazas! Creo que sería mejor olvidarnos de la cooperación. Nuestra familia Zoe no puede permitirse asociarse contigo. Después de decir eso, Zoe no esperó la persuasión de Hugh. Me tomó de la mano y se fue. Detrás de nosotros. La mirada confusa de mi hermana menor me siguió todo el camino. Sabía lo que se preguntaba. Claramente. En la vida anterior, el desarrollo de la familia Zoe fue muy inferior al de la familia Zoo. ¿Por qué incluso Hugh tenía que congraciarse con Zoe ahora? Era una estúpida. No sabía cómo aprovechar los recursos existentes. Tras ganarme la confianza de Zoe, usé mis recuerdos de la vida anterior para ayudarla a evitar varias crisis empresariales. Y aprovechando la experiencia de dos vidas, me atreví a desarrollar una empresa en Internet. Esto hizo que el negocio de la familia Zoe fuera cada vez mejor. Después, mi hermana menor nunca volvió a causar problemas delante de mí. Porque en la vida anterior, también ofendí a uno de los socios de Hugh. Me llevó a casa y me golpeó con un palo de madera durante toda la noche. Esta vez, estoy seguro de que mi hermana menor no se recuperará en medio mes. A finales de año, todas las empresas se preparaban para celebrar su reunión anual. Quizás para recuperar el favor de la familia Zoe, Hugh ofreció un gran banquete e invitó a todas las celebridades de la capital. Luego dejó escapar un suspiro. Igual que en la vida anterior. Delante de todos, Hugh tomó la mano de mi hermana menor y anunció en voz alta a la multitud. Hola a todos. Mi hija Nina por fin fue encontrada después de estar perdida durante muchos años. Ella y Juana recibirán cada una la mitad de la propiedad de nuestra familia del zoológico. En el escenario. Mi hermana menor estaba tan emocionada que se puso roja. Me sonrió desde lejos. Y sus ojos estaban llenos de orgullo. En cuanto me senté en el jardín, mi hermana menor vino con Hugh. Había una sonrisa en su rostro. ¿Y qué si te has fijado en Zoe? No te dará ni un centavo de su propiedad. Una vez que me haga cargo de la propiedad de la familia Zoo, podré vivir la vida que siempre soñé. Entonces podrás tener envidia de mí. No pude evitar reírme a carcajadas. Hermana tonta. ¿No sabes que mi mamá ya me dio sus dos empresas? ¿Y tú? Tu papá lo acaba de decir. ¿De verdad recibiste el dinero? Mi hermana menor se puso rígida. Pero aún así forzó una sonrisa. ¿Por qué dices esto? Hermana. Hoy es un día feliz. También quiero disculparme contigo por mi comportamiento pasado. Fue mi culpa por ser ingenua y lastimarte. Hermana. ¿Podemos olvidar lo pasado? Después de decir eso, mi hermana menor le hizo un gesto a Hugh para que me trajera el vino. Tras forcejear un momento con la mirada. Aún así, Hugh me lo dio. Al ver esta escena, no lo dudé y me lo bebí todo de un trago. En cuanto bebí esa copa de vino, me sentí mareado. Mi hermana menor lo presenció todo. Bebió rápidamente el líquido rojo de su propio vaso y me llevó al segundo piso. Cuando me ayudó a acostarme en la cama, un bálsamo, aunque no un frío intenso, se extendió por mis extremidades. Así que ella realmente quería arruinarme. Apreté los puños. Y el dolor punzante de las uñas clavándose en las palmas me hizo recobrar la sobriedad. En ese momento, la última esperanza que tenía para mi hermana menor se desvaneció. Zoe se aburrió y quiso irse. Pero no pudo encontrarme. En ese momento Wayne saltó. Gerente general Zoe. ¿Busca a su hija?
Acabo de ver que no aguantaba el alcohol y subió al segundo piso a descansar. La acompaño. Soy hombre. Así que no me conviene. Que vengan algunas damas con nosotros. Zoe asintió con inferencia. Inesperadamente. Cuando Ryan guió a un grupo de personas al segundo piso. Escucharon continuos sonidos lascivos provenientes de la habitación. Su rostro se puso rojo de emoción. Los demás invitados estaban extremadamente avergonzados. Todos conocían el carácter de Zoe. ¿Cómo podía la hija que crió hacer algo tan desagradable? ¿Jugar con un hombre en casa ajena? Las damas no se atrevieron a hacer ruido. En cambio, Ryan se destacó con una mirada moralista. Gerente general Zoe. La señorita Ava es así. Mi hija Ava no haría algo tan vergonzoso. Además, ¿estás seguro de que la persona que está dentro es mi hija Ava? Zoe lo interrogó. Wayne se sintió culpable y se tocó la nariz. Justo cuando estaba a punto de hablar, aparecí silenciosamente detrás de ellos y dije en voz alta, «Mamá. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí?» Cuando Ryan me vio, gritó de inmediato. Bebí demasiado vino. Así que descansé un rato arriba. ¿De qué hablas? Joven maestro zoológico. ¿Dónde más debería estar si no aquí? Ryan se quedó allí aturdido. De repente, como si hubiera pensado en algo, abrió la puerta de una patada. Pero al ver que las dos personas frente a él eran un hombre desconocido y mi hermana menor. Todos se quedaron boquiabiertos. Menudo chisme. La cara de Ryan se puso morada. Soltó un rugido y corrió a la cama para separarlos. Algunos invitados se taparon los ojos, temerosos de la mala suerte. Ryan se quedó con un sentimiento amargo y no pudo decir ni una palabra. Al ver que ambos seguían aturdidos tras ser separados, Ryan dio un paso adelante y los abofeteó varias veces. Esto finalmente los despertó un poco. Cuando mi hermana menor vio su apariencia, su expresión se tornó sombría. Soltó un grito y se cubrió con la colcha. Ajá. ¿Por qué estoy aquí? No entendía por qué. Me vio claramente beber esa copa de vino. ¿Por qué fue ella la que se arruinó? ¿Ryan? ¿Quién se sintió estimulado a su lado? Golpeó y pateó al hombre desconocido hasta que la otra parte se desmayó. En ese momento, Yuki entró corriendo desde afuera y tomó la mano de Ryan con cariño. Hermano Swan. No te hagas daño. Lo siento por ti. Ninmin me dijo que llevaba mucho tiempo enamorada de ese hombre. Pero él no estaba interesado. Así que Ninmin no tuvo más remedio que tomar la iniciativa y forzar la situación. Mi hermana menor se quedó aturdida un rato antes de darse cuenta de que Yuki ya se había pasado a mi lado. Antes. En la enfermería de la escuela. Había visto la timidez en los ojos de Yuki al mirar a Ryan. Aunque Ryan no era buena persona. Era guapo. Además de usar dinero para conquistar a Yuki, mi hermana menor también le dijo que le presentaría a Ryan. Pero le conté directamente a Yuki sobre su trato. Yuki se sintió engañada y para conseguir a Ryan. No dudé en ponerle la droga en la bebida a mi hermana menor. Este fue realmente un caso del corazón más cruel de una mujer. Después de comprenderlo todo, mi hermana menor se envolvió en la colcha y corrió hacia Yuki. En un ataque de ira, la apartó y le arañó la cara frenéticamente. Lo dirigieron con sangre. Así fue el día de la adopción. Igual que hoy. Primero se arrodilló frente a Zoe, permitiendo que Hugh me adoptara y se llevara conmigo. Mi hermana menor lloró desconsoladamente. Sabía que con este escándalo, dada la personalidad del padre y el hijo en la familia, no tenía futuro. Desesperada, se arrodilló frente a Ryan. Llorando tan lastimeramente que cualquiera sentiría lástima por ella. Hermano, créeme por favor. Me tendieron una trampa. Yo fui quien salió lastimado. Ryan tenía los ojos rojos. Y la pateó. Hubo otra ronda de puñetazos y patadas. Como resultado, mi hermana menor se cubrió el estómago. Y la sangre fluía lentamente entre sus piernas. Tuvo un aborto espontáneo.
Después de esa farsa, la familia Zhu se hizo famosa. Y como a Hugh le habían dado demasiada medicina, su cuerpo no la soportaba. Es más, después de eso, Ryan lo golpeó y quedó paralizado. La familia Zhu no tenía líder. Y Ryan era inútil. La empresa fue dividida poco a poco entre varias otras empresas. En cuanto a Yuki, porque mi hermana menor la había atacado con tanta fiereza. La arañó y la mordió. Tenía muchas cicatrices en la cara. En cuanto a mi hermana menor, Ryan la llevó al hospital a golpes. Después del aborto espontáneo, el médico le dijo que sería muy difícil ser madre en el futuro. Durante ese tiempo, fui al hospital a verla. Mi hermana menor estaba en cama, vendada por todo el cuerpo. Pálida. Al verla así, el odio que sentía en mi vida anterior finalmente se disipó. Pero cuando mi hermana menor me vio aparecer, su mirada muerta estalló de un odio intenso. Tomó el cuchillo de fruta que estaba a su lado y se abalanzó sobre mí. «Es todo culpa tuya. ¿Por qué vives mejor que yo? ¿Por qué? Si te mato, puedo empezar de nuevo». Mi hermana menor tenía los ojos rojos. Se reía como un loco. Pero yo me hice a un lado. La agarró por la muñeca. Y con un fuerte tirón, el cuchillo cayó al suelo. «Hermana, ¿crees que sigo siendo tan tonta? Lo que mamá te enseñó en tu vida anterior. No hiciste caso. Pero aún la culpabas por no importarle. ¿Cuánto tardarás en darte cuenta de que todo es una decisión que tú misma tomaste?» La solté. Mi hermana menor cayó al suelo sin fuerzas. De repente, habiendo cumplido ella rió. Y las lágrimas seguían cayendo. Me equivoqué. Fue mi culpa. Cuando salí del hospital, vi a Ain entrar furioso. En esta vida, mi hermana menor y la familia de Ryan pueden seguir luchando hasta que uno de ellos sea destruido. Mi compañera de piso es la belleza de la clase. Tiene una apariencia dulce y encantadora. Y siempre ha soñado con casarse con una familia adinerada. Desde que se enteró de los chismes sobre que el prometido de cierta gran estrella provenía de un curso de formación para esposas de reyes, ha estado intentando entrar a dicho curso por diversos medios con la esperanza de casarse con alguien de una familia adinerada. Vi que los supuestos cursos de formación con los que estaba en contacto eran en realidad tapaderas de medicina estética. Hice todo lo posible por disuadirla de gastar dinero para inscribirse y le señalé la poca fiabilidad de esos instructores. Más tarde, una alumna de la misma clase de formación publicó sobre los momentos en que se casó con un miembro de una familia adinerada y escribió una publicación agradeciendo a la maestra Amy por su cultivación. Después de ver esto, mi compañero de piso me maldijo como un loco y finalmente me empujó desde la azotea. Cuando abrí los ojos, desperté. Volví al día en que mi compañera de cuarto insistía en solicitar el curso de formación para la esposa del rey. En esta vida, ya no la detendré. En cambio, le ajustaré cuentas como es debido. La veré hundirse cada vez más en esto. Dios mío. ¿Esa celebridad de Internet divorciada puede de verdad juntarse con este astro masculino tan querido? Esto. Mi compañera de piso, Wall Vivian, exclamó emocionada ante la pantalla del teléfono. Su voz estaba llena de envidia y reticencia. Al oír esas palabras tan familiares, me quedé atónito por un momento. Luego exhalé un suspiro bajo. Miré a mi alrededor. Me di cuenta de que había renacido y regresé al día en que mi compañera de piso, Vivian, gritaba que iba a inscribirse en el curso de entrenamiento para esposas del rey. Sofía. ¿Viste esto? Esta estrella masculina anunció oficialmente su matrimonio. Vivian giró la cabeza para mirarme y habló en voz alta, como si reprimiera su insatisfacción. ¿Esto? No he leído las noticias. No lo sé. En ese momento, todavía no me había recuperado de esa pesadilla. Date prisa y échale un vistazo, insistió Vivian. ¿Y qué si lo miro? ¿Qué tiene que ver conmigo? No importará si lo miro más tarde. ¿Qué? ¿Te importa mucho? No miré a Vivian a la cara porque en cuanto la vi, recordé la escena de mi vida anterior cuando me maldijo y me empujó desde la azotea.
Recordé eso cuando mi alma flotaba en el aire después de mi muerte. Vivian parecía pensar que no era suficiente para desahogar su ira. Tomó mi DNI para pedir préstamos y pidió prestado un montón de dinero. ¿Qué usó para comer? Bebiendo. Y divirtiéndose. Para despejar sus sospechas. Vivian difundió rumores de que me había tirado del edificio porque era parte de una banda y por culpa de mi novio. No se olvidó de difamarme. Dijo que había tenido múltiples abortos y que, por lo tanto, mi novio no le caía bien. Esto también hizo que mis padres quedaran mal ante los profesores y compañeros. Pensando en esto, apreté los dientes con odio. Vivian. Sin duda saldaré cuentas contigo. Cuando Vivian escuchó mis palabras, se quedó atónita por un momento. Luego dejó escapar un suspiro sordo. Como si se diera cuenta de su propio comportamiento. Dejó escapar un suave suspiro. ¿Cómo decirlo? Me importa mucho. Respiré hondo y ajusté mis emociones para parecer menos enojada. Me giré para mirar a Vivian y fingí curiosidad. ¿Te gusta ese actor?, preguntó. No, la verdad es que no. Es solo que... Vivian respiró hondo. Como si se armara de valor para decir algo importante. ¿No crees que esa celebridad femenina de Internet es bastante común? Se ha hecho cirugía plástica y está divorciada. ¿Te enoja que el actor masculino esté con ella? ¿O simplemente no estás dispuesta? Seguí preguntando. Cuando Vivian escuchó esto, me miró con enfado. ¿Qué? ¿Quieres hablar por esa celebridad de Internet? Me encogí de hombros. No. Solo tengo curiosidad por saber por qué estás tan enojado. Al escuchar mis palabras, las expresiones de Vivian suelen ser debatebles. No entiendo por qué tiene tanta suerte. ¿Por qué alguien como ella puede casarse con un hombre tan rico? Y la otra parte es una superestrella internacional. Escuché sus palabras sin decir nada. Es falso decir que no siento envidia. Vivian frunció los labios. Mientras hablaba, se desplazó por la pantalla del teléfono. Escuché que algunos internautas subieron el tono a una foto grupal de ella con las esposas del anterior rey. Dios mío. ¿Qué pasa? Supongo que Vivian debería haber visto el supuesto curso de entrenamiento para esposas de reyes que revelaron los medios de comunicación. Pero seguí fingiendo estar confundida. Resulta que todas estas esposas de famosos asistieron juntas al curso de capacitación. Las esposas del rey anterior eran iguales. Dijo Vivian emocionada. Asentí. Así es. Y luego fingí sacar mi teléfono para ver la información. Esa profesora Amy es realmente increíble. Cada estudiante que entrenó se ha convertido en la esposa de un rey. Sí. Es realmente genial. Vivian revisó su teléfono y dijo. Con los ojos brillantes. Esto se nota. Ella sabe cómo tratar con esas celebridades ricas. Asentí repetidamente. Creo que lo que dijiste tiene mucho sentido. Tras escuchar mi aprobación, Vivian se convenció de sus propios pensamientos. ¿Tú también lo crees? Entonces, si quiero encontrarla para inscribirla en el curso, costará mucho dinero. No sé dónde encontrarla. No sé nada de eso. Pero veo que las esposas de esos reyes son todas muy jóvenes. Si quieres inscribirte, será mejor que lo hagas cuanto antes. Seguí animándola. En cuanto dije estas palabras, Vivian asintió pensativa. Sí. Son todos tan jóvenes. Porque Vivian quería encontrar una clase de entrenamiento para esposas de reyes lo antes posible. Pasó todo el día con el teléfono en la mano, buscando en varios foros y sitios web. Incluso revisó los comentarios de los medios de comunicación, uno por uno. Buscando información valiosa. Tras varios días de búsqueda, Vivian encontró varias clases de entrenamiento para esposas de reyes. Un día, cuando mis compañeros y yo volvimos al dormitorio después de clase, vimos a Vivian mirando la pantalla del ordenador con cara de emoción. Mi compañera de cuarto, Fight, se acercó con curiosidad y dijo, Vivian, mojada en un suspiro bajo.
¿Por qué no fuiste a clase hoy? La profesora incluso te llamó por tu nombre. En cuanto se acercó, Vivian cerró la computadora de golpe. Como si temiera que otros vieran el contenido de la pantalla. Esta acción también sobresaltó a la compañera de piso. ¿Qué? ¿Qué te pasa?, preguntó Faith con cautela. Vivian la miró con recelo y luego forzó una sonrisa. No es nada. Solo tenía un dolor de cabeza terrible. Me estaba quedando dormido y pensé que algo me pasaba. Lo siento. No fue mi intención. No pasa nada. Faith negó con la cabeza. Otra compañera de piso. Grace, tras haber llenado tanto terreno, suspiró. Ya había visto lo que hacía. Mostró una sonrisa desdeñosa. Vivian dejó escapar un suspiro. ¿Encontraste esa clase de entrenamiento? ¿Qué clase de entrenamiento? Al principio, Vivian intentó fingir que no lo sabía. Pero cuando vio la expresión de Grace al ver el programa, simplemente dejó de fingir. ¿Qué? ¿También quieres inscribirte? Grace se sopesó la mano. No me importa nada. Vivian se burló. Me temo que no tienes el capital para inscribirte. Todos los que van a la clase son guapos. Con tu apariencia. Mejor olvídalo. Grace no siguió discutiendo con ella. En cambio, maldijo a la loca y se fue. A las 2 de la tarde. Cuando estaba a punto de ir a clase, Vivian también dijo que iba a clase y me llevó de paso. De camino. Escuché a Vivian decir Sofía. Te lo digo. Encontré una organización de capacitación. La maestra se llama Mandy. Incluso mostró una foto suya con la maestra Amy. Es totalmente creíble que se conozcan. Es que todavía no me atrevo a inscribirme. Claro que sabía lo que Vivian estaba pensando. Solo quería obligarme a inscribirnos juntas para usarme como chivo expiatorio. En mi vida anterior, fui tan tonta que la ayudé a gritar e intenté impedir que se inscribiera tras escuchar sus palabras. En esta vida. No la ayudaré. ¿Lo encontraste? Felicidades. La miré encantado. Ya que lo encontraste, ¿por qué no te inscribes? Bueno. Vivian mostró una expresión muy avergonzada. Estoy un poco nerviosa. ¿Te apuntarás conmigo? Negué con la cabeza. No me interesa. Además, ¿no te conviene tener menos competencia para este tipo de cosas? Tener más competencia no te conviene. ¿Verdad? Escuchando mis palabras. Vivian asintió. Pero aún tenía una expresión de vergüenza. ¿Pero por qué estoy un poco nerviosa? Sofía, ¿es que la organización de capacitación que encontré es realmente buena? Después de decir eso, Vivian sacó su teléfono y hojeó la foto grupal. Había varias chicas elegantemente vestidas tomándose una foto con una mujer de mediana edad. Sus rostros mostraban signos evidentes de cirugía estética. Especialmente en el rostro de la mujer de mediana edad. Su rostro estaba tan rígido que era difícil siquiera esbozar una sonrisa. Negué con la cabeza. Bueno. Yo tampoco lo sé. ¿Qué tal si primero te informas más sobre ellos? Si quieres unirte o no depende totalmente de ti. Pedirme que tome la decisión por ti. ¿No te parece demasiado infantil? ¿O acaso quieres pedirme el derecho a decidir sobre tu matrimonio? Escuchándome. Vivian se quedó atónita por un momento. Se tocó la nuca. Solo. No estoy seguro en mi corazón. Así que pregunto. Asentí. No te preocupes. No se lo diré a nadie. Lo guardaré en secreto. Oh. Vivian asintió torpemente. En esta vida. Sin mi disgregación ni mi evaluación, Vivian usó con determinación sus gastos de manutención para inscribirse en el curso de capacitación organizado por la maestra Mandy. Desde que Vivian se unió al curso de capacitación de la maestra Mandy, ha salido con un maquillaje delicado de vez en cuando. El mismo día, pudimos ver en sus momentos las fotos de su lujosa vida en alquiler en cierto hotel. Y solía presumir de los bolsos de diseñador que alquilaba con otras personas mediante el pago de AA.
Para proyectarse como una persona de mayor prestigio, Vivian registró otras cuentas y se creó una imagen de mujer rica y hermosa. Después de un tiempo, mis compañeros de piso y yo nos dimos cuenta de que Vivian se había hecho cirugía plástica. Primero en la nariz y luego en la barbilla. Sabía muy bien que todo esto estaba relacionado con la profesora Mandy. Porque en realidad eran fachadas de medicina estética. Y pertenecían a una institución sin escrúpulos. Su forma de promocionarse y atraer clientes se aprovecharía de la popularidad en línea. Generaría ansiedad por la apariencia. Confundiría a la gente. E incluso recurrían a organizaciones ilegales para engañar a los clientes. Sin embargo, los gastos de Vivian no eran bajos. Y la clase de entrenamiento para la esposa del rey también requería cuotas de renovación para continuar las clases. Para conseguir el dinero, Vivian recurrió a préstamos en línea y a tarjetas de crédito. Y luego recurrió a robarle a Pedro para pagarle a Pablo. Más tarde. Porque los intereses seguían acumulándose. Vivian les pidió dinero prestado a sus compañeras de dormitorio. ¿Cómo podía prestárselo? Le dije que aún no había pagado mi beca estudiantil, y que aún tenía que ganar dinero para pagar la matrícula. Eso desmintió la idea de Vivian de pedirme dinero prestado. Sin embargo, cuando Vivian les pidió dinero a los otros dos compañeros de piso, también se lo negaron. Fait no tenía dinero extra para prestarle. Y Grace se negó rotundamente porque simplemente menospreciaba el comportamiento de Vivian al participar en el curso de entrenamiento para esposas del rey. Sin embargo, Vivian no se rindió. También pidió dinero prestado a otros compañeros y poco a poco fue consiguiendo dinero. Pero fue solo una gota en el océano. Sabía muy bien que una vez que alguien llegaba al límite, era propenso a cometer actos extremos. Pensaba lo mismo en mi vida anterior. Vivian usó mi DNI para pedir préstamos después de mi muerte. En esta vida, podría volver a hacer lo mismo. Así que escondí mi DNI y otros documentos con mucho cuidado. Unos días después, parecía que Vivian había pedido prestado el dinero. Ya no estaba tan ansiosa como antes. En cambio, se vistió alegremente en el dormitorio e incluso pidió comida para llevar para invitarnos a comer. Tengo muchas frutas y bocadillos aquí. Déjenme compartirlos con ustedes, dijo Vivian mientras nos entregaba la comida. ¿Cómo conseguiste el dinero para comprar comida? ¿No nos estabas pidiendo dinero antes? Grace miró a Vivian con expresión de desconcierto. Sus palabras hicieron que Fait. ¿Quién iba a coger los bocadillos? Deténgase en seco. Vivian la miró fijamente. Ya he resuelto estos problemas. Así que ya no me preocupa. Ahora tengo dinero. ¿No te parece bien que te trate con generosidad? ¿Qué? ¿Crees que eres demasiado feo para ser digno de comer? Te entiendo. Una persona fea causa más problemas. Estás loca. Grace estaba tan enojada que se dio la vuelta y la ignoró. Vivian miró a Fait. Ten en cuenta la duda, suspira. Adelante, come. Todas estas cosas son caras. Que algunos no puedan comprarlos no significa que tú no puedas comerlos. Fait sonrió con torpeza. ¿Y cómo conseguiste el dinero para solucionar los problemas que tuviste hace unos días? Bueno. Vivian forzó una sonrisa. Porque conocí a un hombre rico y rico. Vivian, ¿qué? Un suspiro bajo. ¿De verdad conseguiste un marido rico? Fingí sorpresa. Mis palabras hicieron que la sonrisa en el rostro de Vivian se congelara. Más o menos. No lo digas tan crudamente. ¿De acuerdo? Si en el futuro me convierto en una mujer rica, puedo conseguirte un trabajo. ¿No puedo? Asentí y no dije nada. Porque Fait era glotona. No pudo evitar tomar un bocado. Para aliviar la vergüenza forzó una sonrisa y dijo, parece que encontraste la clase de entrenamiento adecuada. Estas palabras le agradaron mucho a Vivian. Sonrió y dijo, así es. Si te interesa, te inscribiré. Antes de que Fait pueda responder. Grace intervino y dijo, ¿cuánta comisión puedes obtener por traer nuevos estudiantes? 3. Vivian primero mostró vergüenza.
Luego se enojó. ¿Qué dijiste? ¡Qué fea! ¿Quieres empezar una pelea? Fight intervino rápidamente para mediar. De acuerdo. Bueno. Dejen de discutir. No hay nada que discutir. Volvamos a lo nuestro. Vivian resopló con frialdad y volvió a su cama a dormir. En este momento, noté que el teléfono de Vivian seguía en su escritorio. Me acerqué y vi varios mensajes de WeChat en el teléfono, menos el del bebé. Esta vez vamos a un salón de belleza. Hay muchos peces gordos allí. Primero deberías ir a la clínica que te presenté antes y hacerte un tratamiento facial y de alta intensidad. Después de que termines, te llevaré allí. He oído que a esos peces gordos les gustan las mujeres con piel radiante. Cariño. Nuestro profesor de gestión de imagen dijo que tienes la cara un poco descoordinada. Necesitas una cirugía de raspado óseo para corregirla. Hemos organizado un paquete con descuento para ti. Date prisa y haz tu pedido. Si llegas tarde, perderás el descuento. El dinero no es problema. Les pediré que te hagan un plan de pago a plazos. Cariño. He diseñado un personaje de reina para ti. Primero debes pagar la cuota. Después te llevaré a escuchar la explicación del profesor. ¿Sabes? A la chica que vino la última vez le gustó comprar un pez gordo. Y ahora me envió un sobre rojo enorme. Espero que a ti también te guste. Noté que había muchos mensajes y grupos de WeChat en el teléfono de Vivian. La mayoría trataban sobre dónde tomar fotos y que los gastos se repartirían entre todos mediante un pago. Entonces suspiré. Empezaron a aparecer mensajes sobre cómo ofrecerles trabajos a tiempo parcial para ganar dinero extra, pero sin chicas. Buenas noticias. Hay un club que necesita chicas guapas para acompañarlos. Paga unos cientos o miles y funciona por una noche. Solo tienes que venir a la pista de baile. A bailar. Y tómate algo. Es muy fácil. No hay muchas oportunidades así. Primero en llegar, primero en ser atendido. Gana más dinero mientras eres joven. Hermanas. Nuestro club es de alto nivel. Hay muchos jóvenes maestros adinerados y nobles que vienen a jugar. No digas que no te di la oportunidad. Tienes que aprovecharla bien. Ambos pueden ganar dinero y encontrar un novio rico. La gente inteligente sabrá aprovechar la oportunidad. Chicas. Porque hay demasiada gente apuntándose. Los recomendados por la profesora Mandy tienen prioridad. Al ver estos mensajes, de repente comprendí los trucos de estos fachadas negras de estética médica. Mi intuición me decía que todos estos grupos estaban relacionados con Mandy. O incluso que eran un grupo de personas conspirando para engañarlos. Pensando en esto, no pude evitar admirar sus métodos insidiosos. Vivian pareció darse cuenta de que había dejado su teléfono sobre el escritorio. Así que se levantó de la cama. Y también aproveché para volver a mi asiento y sentarme. Cuando Vivian vio los mensajes en su teléfono, mostró una expresión muy contradictoria. Luego cogí el teléfono y salí del dormitorio. No volvió en mucho tiempo. Cuando abrí la puerta para tirar la basura, vi a Vivian llamando por teléfono en la escalera, sin mi hermana Mandy. Ya llamé a mis padres para pedirles que me ayudaran con mis gastos. Dijeron que no podían darme más dinero. Y tampoco puedo pedir dinero prestado. ¿Qué crees que debería hacer? El tono de Vivian tenía un toque de coquetería. Y era evidente que confiaba mucho en Mandy. ¿De verdad tengo que ir a ese club? No es eso. ¿Ser anfitriona? No quiero tener mala reputación. ¿Quitar el estigma? ¿Cómo puedo hacerlo? Si la gente se entera. ¿Cómo puedo quitarme el estigma? ¿Seguro que esos peces gordos no traen sus teléfonos? ¿Pez gordo del sudeste asiático? ¿Todos usan efectivo? Por una noche. ¿Cuánto? ¿Tanto? Déjame pensarlo. ¿Qué? ¿Tanta gente se pelea por conseguirlo? Entonces yo también iré. Quiero reservar el tratamiento facial y el curso.
Pero dejaré de lado los proyectos de raspado óseo y aumento de senos. El periodo de recuperación es demasiado largo. En cuanto al costo, pediré un préstamo. Elegiré el préstamo de belleza que me recomendaste. Una vez que ese pez gordo me dé el dinero, te lo devolveré. ¿También necesito un servicio de cuidado de parque privado? ¿Por qué? ¿Les gusta? ¿Cuánto es la propina? Entonces, iré esta noche. Gracias, hermana Mandy. Te daré un sobre rojo grande cuando consiga un marido rico. No esperaba que Vivian hubiera salido tanto tiempo para llamar a sus padres y pedirles dinero. Es más, no esperaba que confiara tanto en las palabras de Mandy como para estar un poco obsesionada. Incluso si no tuviera el dinero y quisiera renunciar, seguramente no estaría dispuesta. Después de todo, ya había invertido muchísimo dinero. Cuando Vivian regresó al dormitorio, abrió el armario y empezó a empacar su ropa. ¿A dónde vas? Faith miró a Vivian con curiosidad. ¿Hay algo en casa? Voy a pedir permiso y volver. Vuelvo en unos días, dijo Vivian mientras escogía vestidos preciosos del armario y los metía en la bolsa de viaje. Como si se le hubiera ocurrido algo. Vivian tomó todos los bocadillos de la mesa y los puso en la mesa de Faith. Esto es para ti. Faith miró a Vivian con una expresión de sorpresa y alegría. Todo por mí. Gracias. De nada. Mira. Qué amable soy contigo. Quizás necesite tu ayuda en el futuro, dijo Vivian con una sonrisa. Después de verla irse, Faith aún tenía una sonrisa feliz en el rostro. ¿No crees que se comporta de forma extraña?, preguntó Grace sin poder evitarlo. ¿Extraño? ¿Qué tiene de extraño? ¿Te refieres a esto?, dijo Faith, señalando los bocadillos de la mesa. Es porque se casó con un hombre rico. ¿De verdad lo crees? Se burló Grace. Suele ser muy arrogante y tacaña. ¿Por qué es tan generosa esta vez? Parece que la comadreja le hace una visita al pollo con malas intenciones. En ese momento sonó el teléfono de Grace. Ella contestó. Frunció el ceño. Y luego colgó. El teléfono de Faith también sonó. Noté que el identificador de llamadas en la pantalla de su teléfono era de cierta compañía de préstamos. Inmediatamente tuve un mal presentimiento. Faith contestó el teléfono. Hola. ¿Qué? ¿Qué préstamo? No pedí un préstamo. No te equivoques, dijo Faith y también colgó el teléfono. ¿También recibiste una llamada de una compañía de préstamos? Grace miró a Faith confundida. ¿Es este tipo de fraude popular ahora? Quizás. Faith tampoco le prestó mucha atención. Sin embargo, no mucho después, sus teléfonos volvieron a sonar. Esta vez, la llamada seguía siendo de la entidad crediticia. Incluso informaron sus números de identificación del Departamento de Transporte de Estados Unidos y sus domicilios. Esto los hizo entrar en pánico. ¿Qué hacemos? ¿Por qué dijeron que pedí un préstamo? ¿Incluso me nombraron y revelaron mi domicilio?, preguntó Faith con cara de pánico. Sí. Es tan extraño. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo puede ser casualidad que nos encontraran a ambos? Grace también estaba muy confundida. Me miró. ¿Por qué no te acosan con llamadas? Negué con la cabeza. Yo tampoco lo sé. Sin embargo, podía suponer que este asunto estaba relacionado con Vivian. Pero no tenía pruebas. Así que no podía decirlo directamente. Así que dije, ¿qué tal si hablas con el consejero? Quizás deberías apagar tus teléfonos o ponerlos en modo avión ahora mismo. Sí. Eso es lo único que podemos hacer. Grace asintió. Pero en este momento, su teléfono volvió a sonar. Esta vez, era una llamada de su familia. Ella contestó y su rostro palideció al instante. Tras verla terminar la llamada, nos miró con expresión de pánico. Mis padres me llamaron. ¿Y me dijeron que debía pedir un préstamo inmediatamente?
Pero no lo hice. ¿Por qué pasa esto? ¿Quién está jugando una mala pasada? Fait también recibió una llamada de su familia. Recibió la misma pregunta. Sin embargo, después de explicar que se trataba de un nuevo tipo de fraude, su familia ya no estaba tan preocupada y colgó el teléfono tras charlar un rato. ¿Son los estafadores tan audaces ahora?, preguntó Fait. Puede que no sea fraude. Mejor habla primero con el consejero y averigua si hay casos similares. Les recordé. Al escuchar mis palabras, ambos también lo entendieron. Así que acudieron al consejero en busca de ayuda. Al principio pensamos que esta situación desaparecería con el tiempo. Pero no esperábamos que aparecieran personas que decían ser cobradores de deudas, pidiendo específicamente que Fait and Grace les pagara la deuda. Esto los asustó tanto que volvieron a buscar la ayuda del consejero. Estas personas no vinieron con las manos vacías. Mostraron directamente los registros de préstamos de Grace y Fait. No solo contenían sus documentos de identidad, sino también otra información y fotos de ambos. Los préstamos ascendían a cientos de miles de yuanes. Fait y Grace quedaron atónitas. Ambos entraron en pánico y asustados. Lloraron y le explicaron al consejero que nunca habían pedido un préstamo. El consejero no tuvo más remedio que llamar a la policía para pedir ayuda. Estos cobradores no parecían pertenecer a una empresa formal. En cuanto vieron venir a la policía, se marcharon de inmediato. Pero aún así amenazaron. Iremos por tus padres, familiares y amigos por la deuda. No te arrepientas entonces. Esta situación asustó a Fait y Grace hasta las lágrimas. Lloraron y explicaron que nunca habían pedido un préstamo. Porque el asunto era un poco extraño. El consejero les pidió que presentaran una denuncia para su investigación. Unos días después, Vivian regresó al dormitorio radiante. He vuelto. Adivina qué cosas buenas traje, dijo Vivian con una sonrisa mientras dejaba la bolsa de compras en la mano y comenzaba a mostrar su bolso recién comprado. Sin embargo, nadie en el dormitorio le respondió. Vivian también notó que algo andaba mal. ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan triste aquí?, dijo mientras se sentaba en la silla con insatisfacción. Fait ya no pudo contenerse. Se acercó directamente y preguntó, Vivian, ¿por qué usaste nuestras tarjetas de identificación para pedir un préstamo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué préstamo? Vivian miró a Fait con remordimientos. ¿Pediste un préstamo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Grace tampoco pudo contenerse. Se levantó y miró a Vivian. Todavía tienes el descaro de discutir. Los cobradores han llamado a nuestra puerta. Vivian se burló y la miró fijamente. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Dijeron que yo pedí el préstamo? Grace resopló con frialdad. Llamamos a la policía. La policía dijo que todo el dinero del préstamo se depositó en tu tarjeta bancaria. Se puede confirmar que robaste nuestros documentos de identidad y datos, y que acudiste a una entidad de préstamos informales para obtener el préstamo. En cuanto Grace dijo estas palabras, Vivian se quedó atónita y tartamudeó. Incapaz de decir una frase completa. Ya que eres tú. También podemos buscar ayuda de un abogado y ver si te condenan a prisión por usurpación de propiedad ajena. Dijo Grace con frialdad. En cuanto pronunció estas palabras, Vivian palideció del susto y se arrodilló de inmediato frente a ellos dos. Lo siento. Me equivoqué. Estaba completamente equivocado. Al principio quería devolverlo yo mismo. Pero mi límite de crédito se agotó. Y se negaron a ayudarme. Así que no tuve más remedio que recurrir a este último recurso. Lo siento mucho. Te pagaré este préstamo. Por favor, no llames a la policía. ¿A qué te refieres con pagarnos este préstamo? Es la deuda que contrajiste con nuestras tarjetas de identificación. Dijo Grace enfadada. Sí. Sí, Polxide. Lo dije mal. Pagaré esta deuda como es debido. Vivian miró a Fait. Fe, después de haber llenado tanto terreno, suspira. Fui tan bueno contigo antes. ¿Podrías ser indulgente y no demandarme?
Haré todo lo posible por pagar este préstamo. Por favor. Esto. Fait, obviamente, se compadeció y miró a Grace con cierta vacilación. ¿Qué tal? ¿Dejamos que se reconcilie? ¿Cómo podemos creer lo que dice? Grace no creyó en absoluto las palabras de Vivian. Vivian me miró de nuevo. Sofía, habla por mí. Nuestra relación es muy buena. Por favor, ayúdame. Sé mi garante. ¿De acuerdo? Por Dios. Estaba intentando meterme en este lío. Negué con la cabeza y puse cara de inocente. ¿En serio? No esperaba que hicieras algo así. Creo que sí. Has cambiado de verdad. En alguien que ya no reconozco. Grace se burló. Claro que ha cambiado. Su nariz y boca han cambiado. Es solo una fanática de la cirugía plástica. Las palabras de Grace obviamente le dolieron a Vivian. Se levantó de inmediato y miró a Grace con enojo. ¿Qué dijiste? En ese momento, llamaron a la puerta del dormitorio. Al abrirlo descubrimos que era la consejera. Vio que Vivian había regresado. Miró a Vivian con expresión seria. ¿Es cierto que usaste las tarjetas de identificación de tu compañero para pedir un préstamo? Vivian miró nerviosa a la consejera. Profesora. No lo sé. Di la verdad. De lo contrario. Llamaremos a la policía para que se encargue. El consejero no quiso jugar con ella después de escuchar sus palabras. Vivian estaba tan asustada que se arrodilló de golpe y lloró y suplicó clemencia. Maestra. Maestra. Lo siento. Yo tampoco quería hacerlo. Pero necesito mucho dinero. Y te devolveré el dinero. Créeme, he cumplido mi obsesión. Maestro. Por favor, sé indulgente. ¿De acuerdo? Te devolveré el dinero. No puedes llevarme al borde de la muerte. Aquí va otra vez con ese truco, dijo Grace con desprecio. ¿No me crees? Vivian miró a la consejera y luego a Fait, quien claramente estaba ablandando su corazón. Entonces se levantó y corrió al balcón, fingiendo trepar la barandilla y saltar. Esta situación asustó tanto a la consejera que inmediatamente corrió a detener a Vivian. Hablemos bien de esto. No bromees con tu vida. Mientras hablaba, nos pidió que ayudáramos a llevar a Vivian de vuelta a la habitación interior. Después de cerrar la puerta del balcón, Vivian empezó a llorar y dijo, Maestra. De verdad que no lo hice a propósito. Por favor, denme una salida. No llamen a la policía. Les devolveré el dinero. Por favor. Al ver el comportamiento desesperado de Vivian, la consejera también estaba preocupada de que algo le pudiera pasar. Así que les pidió a Fait y Grace que hablaran y le dieran tiempo para enmendar sus errores. Al ver esto, Vivian se arrodilló de inmediato y se postró ante ella. Parecía sumamente agradecida. Nunca había visto a Vivian en un estado tan humilde y sumiso. Nunca antes se había mostrado así y jamás había tenido un gesto así. ¿Cómo podía ser tan hábil arrodillándose y haciendo reverencias? Lo pensé. Quizás tenía algo que ver con esa supuesta clase de entrenamiento. Desde que su hermana Mandy la había llevado a conocer a esos supuestos peces gordos. No era descabellado que hubiera hecho esos gestos de arrodillarse y reverenciarse muchas veces. Al principio, Vivian realmente usó el dinero que llevaba consigo para pagar las deudas, haciéndole creer a Fait y Grace que estaba verdaderamente arrepentida. Pero con tanta deuda, ¿cómo podría pagarla toda? Cuando esos cobradores volvieron a llamar a la puerta para exigirle el pago, Vivian ya había completado en secreto los trámites de baja de la escuela. Bloqueó la información de contacto de Fait y Grace. Y huyó cuando nadie le hacía caso. Cuando la consejera contactó a sus padres, ni siquiera sabían que se había dado de baja de la escuela. Y mucho menos que había causado tantos problemas. Tras enterarse de lo que había hecho en la escuela, sus padres se negaron a recoger su equipaje y le pidieron directamente al consejero que lo tirara. Los cobradores de deudas fueron a la escuela a exigirle el pago varias veces. Fait y Grace tuvieron que llamar a la policía otra vez.
El asunto pronto se extendió por toda la escuela. Y Vivian se convirtió en la estudiante de la que más se hablaba y menos. Para evitar problemas futuros, además de llamar a la policía, Fait and Grace también demandó a Vivian. Sin embargo, la demanda no llegó a manos de Vivian porque no se encontraba en el país. Afortunadamente, después de haber cumplido con mi solicitud. Gracias a la denuncia de Fait and Grace a la policía también detectó estas instituciones crediticias ilegales y descubrió algunas de sus prácticas violentas de cobro de deudas, que causaron lesiones. Así que les revocaron las licencias comerciales y arrestaron a varios de sus responsables. Como Vivian no me borró de WeChat, podía ver sus publicaciones en Moments todos los días. Todavía estaba creando la imagen de una mujer rica y hermosa. A veces publicaba fotos de ella viajando a diversos lugares pintorescos del sudeste asiático. Y a veces presumía de sus diversas selfies. De vez en cuando. Tenía una apariencia diferente. Más tarde. Empezó a presumir de sus pechos y glúteos recién aumentados. Después de un tiempo, empezó a crearse la imagen de una reina emprendedora. También escribía subtítulos para sí misma. Decía, aunque a mi familia no le falta dinero. Sigo queriendo alcanzar el éxito por mi cuenta. Todo lo que tengo hoy es fruto de mi esfuerzo. Sin embargo, lo que no sabía era que en las fotos de interiores que publicó, en esos espejos o vasos, aparecían los brazos de algunos hombres conocidos. Algunas armas. O algunos condones esparcidos sobre la mesa se reflejarían. Más tarde, la Policía Nacional unió fuerzas con la Policía del Norte de Myanmar para combatir los casos de seducción y engaño de mujeres nacionales y bandas criminales. Arrestaron a un gran número de delincuentes del Distrito Rojo Minus del norte de Myanmar y los devolvieron al país. Este asunto también causó conmoción en todo el país. Varios medios de comunicación informaron sobre ello uno tras otro. Mientras leía los reportajes, vi una cara familiar en un rincón discreto del vídeo, Vivian. Llevaba una minifalda ajustada y estaba acurrucada en un rincón en un estado lamentable. Esperando a que la arrestara la policía. Sin embargo, Vivian no fue sentenciada porque regresó al país como víctima. Y no había pruebas que demostraran que formaba parte de ese grupo de personas. Tras regresar al país, Vivian fue encontrada por gracia y fe, y la demandaron para obtener una indemnización. Pero Vivian era como un cerdo muerto que no le temía al agua hirviendo. No respondió a la demanda ni pagó la indemnización. Incluso después de que se dictó la sentencia, la ignoró y simplemente se convirtió en una incumplidora. Vivian, cuéntanoslo. No tenía título universitario. Parecía haberse acostumbrado a su lujoso estilo de vida anterior. Así que apareció en algunas plataformas de vídeos cortos como transmisora en vivo. Siempre usaba diversas acciones arriesgadas para atraer a sus fans masculinos. Bailaba y les pedía regalos y recompensas al mismo tiempo. Sin embargo, Vivian no trabajó mucho tiempo como transmisora en vivo y pronto fue reemplazada por otras transmisoras más jóvenes. Porque yo estaba ocupado con mis estudios. No presté atención a los momentos de Vivian ni a sus actualizaciones por un tiempo. Cuando la volví a ver, apareció en varios vídeos cortos como la maestra sucesora de la clase de entrenamiento para la esposa del rey. Y les pidió a sus fans que llamaran a su profesora Landy. Vivian solía decir en los vídeos que alguna de sus hermanas o alumnas había logrado entrar en el mundo del espectáculo. Se casó con una familia adinerada. Y le di un gran sobre rojo. Al escuchar esas palabras tan familiares, supuse que realmente había aprendido mucho de la maestra Mandy y que ahora seguía los pasos de la maestra Amy. Para que algunos internautas desinformados le creyeran, Vivian solía publicar fotos grupales con algunas estrellas de Hong Kong o Corea cuando estaba en el sudeste asiático. Esto hizo que muchos pensaran erróneamente que conocía a mucha gente de la industria del entretenimiento. Las acciones de Vivian sin duda atrajeron a muchos estudiantes. Muchas chicas jóvenes e ignorantes llamaban a su maestra Landy y publicaban fotos grupales con ella en las principales redes sociales. Pensé que conseguiría un trabajo estable con la imagen de maestra de la clase de entrenamiento para la esposa del rey. Pero inesperadamente se metió en problemas pronto. Y este asunto también llegó a las noticias. Según informes de prensa,
varias jóvenes que querían casarse con grandes estrellas creyeron en las palabras de Vivian y le pagaron una fortuna. Gastaron mucho dinero en su propio empaque. Incluso llegaron al extremo de hacerse cirugía plástica. Pero no vieron a las estrellas masculinas que habían imaginado. Y Vivian no respondió directamente. Simplemente las instaba a pagar las cuotas y a continuar con los cursos de capacitación de vez en cuando. Estas chicas también se dieron cuenta de que las habían engañado. Cuando quisieron un reembolso, se lo negaron. En un ataque de ira, golpearon a Vivian hasta dejarla cubierta de sangre. Si la policía no hubiera llegado al lugar, Vivian podría haber sido golpeada hasta la muerte. Cuando fui al hospital a visitar a Vivian, la vi acostada en la cama, con las manos en la masa. Pies. Y la cara vendada. Una enfermera dijo que esas chicas habían sido extremadamente despiadadas. Vivian había sido brutalmente golpeada. Le habían arrancado la prótesis nasal y le habían reventado un ojo. Y le habían cortado la cara. Cuando Vivian me vio, parecía muy emocionada. Sofía. Tú. ¿Estás aquí? La miré y no dije nada. Sofía. ¿Por qué? ¿Por qué no me detuviste? Recuerdo que me detuviste en mi vida anterior. ¿Por qué no me detuviste en esta? Es culpa tuya que ahora viva una vida tan miserable y vergonzosa. Vivian dijo con tristeza. Al escuchar sus palabras me di cuenta de que ella también había renacido. Pero el momento de su renacimiento no era el adecuado. Me burlé. Intenté persuadirte en la vida anterior. ¿Y luego qué? ¿No me empujaste escaleras abajo? Así que en esta vida te dejé hacer lo que quisieras. Vivian se ahogó. No debería haber escuchado a esos mentirosos. Las palabras de Vivian se volvieron cada vez más confusas. Me costó mucho comprender que en mi vida anterior, Vivian había usado mi DNI para pedir un préstamo y había usado el dinero para raspar huesos y hacerse cirugías de aumento de senos. Como resultado, murió de una infección. Lo siento. ¿Puedes perdonarme? Yo también soy una víctima. Vivian me miró. ¿Puedes ayudarme? Negué con la cabeza. Será mejor que les preguntes a las otras dos personas. Mientras decía esto, miré a Grace y Fait, quienes llevaban mucho tiempo esperando en la puerta. Miraban a Vivian con enojo. Supongo que ya tenían pensado qué hacer con ella. Me despedí de ellos. Fingieron no ver nada. Ignoraron los gritos detrás de mí. Y salió del hospital directamente. Fait and Grace no mató a Vivian. Después de que le dieran de alta, fue arrestada por la policía y encarcelada por fraude. Debido a la cuantía del caso, fue condenada a 10 años de prisión. Al ver la transmisión en vivo del juicio contra Vivian, no la creí inocente en absoluto. Ni siquiera sentí lástima por ella. Porque todo esto fue obra suya. Tras salir de la sala de transmisión en vivo del resultado del juicio, guardé mi tesis de graduación. Empecé a organizar mi currículum y me preparé para una entrevista de trabajo. Miré a mis dos compañeros de piso que estaban rellenando los formularios. Hacía tiempo que habían salido de la sombra del incidente de Vivian y estaban listos para sus nuevas vidas. Primero voy a una entrevista de trabajo. Esperaré tus buenas noticias más tarde. Dije mientras saludaba a mis dos compañeras de cuarto. Y luego abrí la puerta del dormitorio, observando sus sonrisas. Y entonces, al ver el cielo azul despejado, me sentí inmensamente feliz. Así que di un paso adelante para abrazar mi vida futura. Y